La clase política que gobierna en estos tiempos provoca una mezcla de rabia, vergüenza y desesperanza. Las excepciones son eso, escasas y aisladas. La incompetencia, el populismo, la corrupción, el autoritarismo y el narcotráfico están marcando de una manera tan dramática y destructiva nuestra América Latina que si los pueblos, los ciudadanos, no reaccionamos y pronto, podríamos condenar a 2 generaciones completas, la nuestra y la que viene, a la oscuridad, el subdesarrollo y la pobreza. ¿Qué daría América Latina por estar gobernada por presidentes como los que tendremos en las entrevistas de hoy? La primera con el expresidente Andrés Pastrana de Colombia y la segunda entrevista será con el expresidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. 2 historias de éxito de la vida real, 2 leyendas, 2 estadistas respetados en el mundo que siguen presentes dando buenas batallas. Para conversar primero sobre el estado de salud democrática de América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Abogado con estudios de Derecho Internacional en Harvard, lideró y gestionó el Plan Colombia con el presidente Clinton, ha escrito libros, participa en foros y convenciones en todo el mundo, pero sobre todo es un luchador incansable en las causas de la libertad y la democracia republicana. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. América Latina vive momentos difíciles y complejos. La izquierda populista y corrupta tiene tomada más de la mitad de nuestros países. Cuando la derecha ha gobernado, en la mayoría de los casos también nos ha quedado mal. Al menos se van cuando pierden la siguiente elección. El problema con la izquierda populista es que son propensos a volverse dictaduras. Votaron a Lazo, AMLO está por designar a su delfín y Venezuela corre el riesgo de ser caso perdido. ¿Cómo está América Latina, presidente? Mal, yo creo que esa es la radiografía que usted hace. Tenemos una narcodictadura en Venezuela, ¿cierto? Tenemos la izquierda en que está en Chile. Tenemos un Lula que está gobernando más para el Foro de Sao Paulo que gobernando para los brasileros. Pero yo creo que empezamos a ver, mire, usted dice lo de Ecuador también, que hemos hablado. Tendremos elecciones en los próximos días, veremos a ver qué pasa en el Ecuador. Pero aquí lo que yo creo que es importante es que también hay señales positivas, no debemos ver todo negativo. Tenemos el caso de Paraguay, que ganamos la centro derecha, tenemos el caso del presidente Lacalle en el Uruguay, tenemos el caso argentino, que puede llegar a darse un cambio en la Argentina, como esperamos si es la candidata Patricia Bullrich. Tenemos el caso de Venezuela, si dejan gobernar y dejan llegar a María Corina Machado, 2 mujeres serían las heroínas de buscar de nuevo este revuelco en América Latina. Y tenemos en el caso colombiano un Petro elegido ilegítimamente, rodeado, y yo digo carcomido por la corrupción, unas elecciones que no fueron abiertas, ni francas, ni transparentes, y por eso yo creo que es importante llamar la atención hoy en América Latina. Lo que está sucediendo en Guatemala, esa estrategia de Guatemala es la misma, Dionisio. Cuando ganan las elecciones no hay ningún problema, pero cuando pierden las elecciones o cuando ven que están en duda esas elecciones, tratan de hablar del fraude, y el fraude lo ha cometido, y hay libros sobre eso, los fraudes del Foro de Sao Paulo. Precisamente hablando de Gustavo Petro, el presidente de su país, provoca cólera y vergüenza por apoyar a la narcodictadura de Maduro. ¿Por qué es esto un mal síntoma y qué significa para la democracia en Colombia? Es que son gobiernos, fíjese, si hablamos de Lula o hablamos de Petro, son gobiernos ideologizados. No están gobernando para sus pueblos. Son unos gobiernos ideologizados. Fíjense lo que pasa. Lula va a China simplemente a promover su ideología. Lula va a Estados Unidos no a pedir cosas a favor de su pueblo, ni cosas que beneficien al país, sino a hablar del tema ideológico. Mire al señor Petro, va a Berlín, va a Alemania a decir que qué triste que se haya caído el Foro de Sao Paulo, y se lo dice, perdón la expresión, en sus narices a los alemanes. O va a los Estados Unidos a hablar con el presidente Biden, no para pedir, como en el caso nuestro, Dionisio, más de 10.000 millones de dólares, que fue el Plan Colombia, creo que ya fueron 15.000 millones de dólares, sino va a pedir que le devuelvan los recursos ¿a quién? A la narcodictadura de Nicolás Maduro. Eso es lo que están haciendo ellos, ideologizando precisamente su gobierno, y no están gobernando para la gente más pobre y más necesitada de sus propios países. Por eso en el caso de Petro en Colombia ya cayó al 33% en su popularidad o aceptación y no cumple todavía un año en el poder. Su gobierno es débil, errático e inconsistente, como ya lo decía, presidente. ¿Cuál es su balance de la gestión de Petro? ¿Corre peligro Colombia de que intente perpetuarse en el poder? Yo creo que con esos números no le da. Pero fíjese usted, es un gobierno que está a su elección
cuestionada, porque efectivamente ya aparecieron, de acuerdo con las declaraciones de propia gente de su campaña, de Armando Benedetti y de otras declaraciones, más de 15.000 millones de pesos, violación de los topes electorales. Su hermano está siendo investigado por ir a la cárcel a ofrecer la no extradición a los narcotraficantes. Su hijo está investigado precisamente por recibir recursos de la mafia, recursos non santos para la campaña de Petro. Hoy tenemos su secretaria de gabinete, la mujer más importante, Laura Sarabia, siendo investigada. El jefe de la Casa Militar siendo investigado. El coronel Ávila, que estaba siendo investigado, se suicida. A eso tenemos que ver. Y por último, lo que estamos viendo es su mano derecha, el hombre más cercano a Petro, Armando Benedetti, embajador en Venezuela, denunciando todo lo que ha sucedido al interior, no solamente de esta campaña, sino de las anteriores. Presidente, estás trabajando en la fundación del partido Nueva Fuerza Democrática en Colombia. Esto es lo que necesita América Latina, partidos modernos, democráticos y con gente joven y capaz. ¿Cómo va con esa batalla, presidente? Volví a pedir mi partido, el Partido Conservador, mi partido, 175 años de historia, nunca entendimos por qué. En el momento en que gana Petro las elecciones, traicionan los ideales conservadores y se van a respaldar un gobierno. Igual con el Partido Liberal, igual está sucediendo con el partido de la U. Entonces yo lo que pido es un partido distinto para decirle a esos conservadores que entregaron nuestros principios, nuestros valores, que hay un nuevo partido, que es la nueva fuerza democrática, que ya eligió presidente en 1994, que me roban la presidencia, y en 1998, cuando llegamos ya a la presidencia. México, Colombia, Brasil y Argentina son los grandes de América Latina. ¿Cuál es su pronóstico, presidente, si se consolida el populismo autoritario de izquierda en estos países y cómo nos liberamos? A ver, la democracia siempre nos da una oportunidad para corregir nuestros errores y regresar al camino. Eso es lo que va a pasar en Colombia. Yo le garantizo, Dionisio, que la centroderecha en octubre 29, que son las elecciones más importantes de la historia de Colombia, vamos a ganar las elecciones. Vamos a ver qué pasa con México, pero miremos que en Argentina estoy seguro que vamos a retornar la centroderecha argentina también, y esperamos en Ecuador. Es más complicado, es más difícil, pero yo creo que se están abriendo nuevos caminos para la centroderecha. Yo presido la centroderecha del mundo, presido la Internacional Demócrata de Centro, y estamos viendo estos cambios a nivel mundial. Bueno, ese entusiasmo contagia, presidente. América Latina necesita su liderazgo. La democracia republicana y la libertad sigue siendo el único sistema político que ofrece certezas y oportunidades para alcanzar desarrollo y bienestar. Claro, hay que trabajar y mucho. Gracias por su tiempo, querido presidente Pastrana. Nos vemos pronto. Dionisio, muchas gracias a usted y esperamos verlos pronto. Suerte a Guatemala. Vamos, es decir, no vayamos a caer en las mismas trampas que ha hecho el Foro de Sao Paulo y la izquierda en América Latina, para que tengamos unas elecciones limpias y transparentes en Guatemala, como decíamos todos los demócratas. Gracias, presidente. Presentamos ahora la entrevista con el presidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.